preparaban al estudiante de una manera tan distante de lo que era la operación aduanera que en toda la carrera no habían visto nunca un impedimento. Imagínense que me leí todas las normas oficiales mexicanas. Pero ¿por qué voy a tener que pagar 2 veces las regalías o los cánones? No, lo vas a pagar doblemente, pero hay que enterarlo para sumarlo a la base gravable y calcular los impuestos, Vaso. Es de romperles el paradigma a lo que están acostumbrados de, al rato lo hacemos, al rato lo mandamos. Es bien fácil. Ve, estudia el título tercero, capítulo tercero, sección primera de la ley aduanera, ponlo a una mercancía tangible y transportable que no se teletransporta. Y qué bruto, qué claro. Un gran riesgo que yo veo hoy es a quien valora con método de valoración 6. Una neta que nadie te dijo sobre el comercio exterior. Es que el comercio exterior es como chisme. Compruébame que la materia prima la pagaste al país de donde viene y que el certificado de origen que tiene tu proveedor para transformar lo que te vendió también lo tienes tangible. Tú tienes que pagar impuestos, compres o no compres. Hola querida comunidad aduanetas, hoy estamos muy contentos, mi amigo Vladimir y yo. Hoy vamos a aprender y vamos a escuchar que el comercio exterior no solo es cuestiones aburridas, hacer exámenes, aprender de la ley, hacer un trámite. El comercio exterior también tiene la parte divertida, Sandra. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola querida comunidad aduanetas, hoy estamos muy contentos, mi amigo Vladimir y yo, porque seguimos de gira aquí en la Ciudad de México y tenemos una invitadaza de lujo. Gracias. Así es. Hoy vamos a aprender y vamos a escuchar que el comercio exterior no solo es cuestiones aburridas, hacer exámenes, aprender de la ley, hacer un trámite. El comercio exterior también tiene la parte divertida, Sandra. Así es, y tenemos muchos especialistas en comercio exterior que hacen que este tema que pudiera llegar a ser teórico se pase a la práctica y lo digieren de una manera espectacular en la que los mortales alcanzamos a entender esa teoría. Así es. Y pues, ni más ni menos, ¿a quién tenemos hoy de invitada, Sandra? Pues nuestra invitada ha visto el comercio exterior desde la operación, desde la norma, desde la capacitación. Y hoy vamos a empezar sin los títulos, vamos a empezar por la historia y tenemos con nosotros a la doctora Jessica Iselin. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Vladimir, por la invitación. Encantada de estar el día de hoy aquí en Aduanetas. Y pues Jessica, antes de ser doctora, consultora y todo lo que sabemos que eres como una gran mujer profesionista de este sector, ¿quién es Jessica Iselin? Pues Jessica Iselin es una mamá, ¿no? Es una mamá que tiene 2 grandes proyectos de vida, una niña de 16 años que se llama Heike y un niño de 15 que se llama Horst. Eso es hasta se me quiebra la voz porque eso es Jessica Iselin. Oye, ¿qué nombres tan peculiares? Sí, son nombres alemanes. Alemanes. Son nombres alemanes. Mi esposo es alemán. Bueno, el alemán es mi suegro, sí. Pero ellos son alemanes también, ¿no? Y son el motor de tu vida. Y son el motor de mi vida. Son el motor de mi vida. Pues yo creo que Sandra me entiende perfectamente bien, ¿no? Los que nos hacen despertar en el día a día y echarle ganas y todas las ganas a esto que hacemos que se llama comercio exterior. Sí. Hoy vemos una Jessica Iselin muy sólida, muy conocida, muy reconocida por la calidad y la capacidad técnica y de engagement que tienes en nuestro ámbito del comercio exterior. Pero yo tengo una duda, Sandra, no sé si tú tengas la misma duda. ¿Cuándo pensó Jessica, cuándo se imaginó o cómo decidió que se quería dedicar al comercio exterior? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues Jessica no lo decide. Ahí les va. Jessica termina la carrera de Contaduría Pública, es mi primera licenciatura. Justo cuando termino en mayo del 1997, si no me equivoco, mi tío José Alfredo Iselin es un pilar en la materia aduanera, en la materia de comercio exterior. Él siempre ha sido amante de la educación. Y justo terminando la carrera, José Alfredo hace un diplomado en México en el que de manera gratuita hace una convocatoria para 30 chavos
recién salidos, me acuerdo invitando a varios, hay varios en el comercio exterior que hoy por hoy empezamos con José Alfredo y Celín, algunos directamente en la Secretaría de Hacienda, y después él sale de la Secretaría de Hacienda y se le ocurre esta idea de formar a jóvenes de manera gratuita, en los que nos invita un diplomado para tomar un curso de 7 a 10 de la mañana, teórico, y de 11 a 5 íbamos a hacer prácticas a una agencia aduanal. Uy. Y entonces, terminando de la carrera, yo llego a México al diplomado, soy poblana, llego a México al diplomado, termino mi diplomado en septiembre de 1997, me regreso a mi pueblo y empiezo a trabajar de contador público. Siempre me había gustado la educación y en mi alma mater, la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro, hoy Ibero Puebla, pues voy a la coordinación de contaduría pública. Toco la puerta en ese momento, le digo al coordinador, oye, yo quiero dar clases de contadora. Híjole, Jessica, pues si quieres, de profesor adjunto. No, pues ¿cómo que de profesor adjunto? Yo quiero mi grupo, titular, ¿no? Claro. Voy a la puerta adjunto, que era la coordinación de comercio exterior. En ese momento hablo con la coordinadora y le digo, pues yo quiero dar clases. Empezaba la carrera de comercio exterior en Puebla y había 2 alumnos que se tenían que titular, pero no habían encontrado maestro para darles legislación arancelaria. Y me dice, ¿te avientas? Y yo dije, pues yo ya tomé un diplomado en comercio exterior, me gustó la clase. Porque le digo, ¿y qué ven ahí? No, pues ven clasificación arancelaria. Y dije, pues una de las materias que más me gustó, y me aviento a dar a los de 9º semestre porque necesitaban esa materia para poder egresar de la licenciatura, ¿no? Y entonces ahí empieza, ojo, desde el diplomado yo tengo a maestros espectaculares, me gustaba mucho el comercio exterior, pero pues imagínense en Puebla qué podíamos buscar, ¿no? En esta materia, y entro a dar clases a la Ibero y posteriormente, bueno, pues ya empiezo a hacer capacitación ya con mi tío José Alfredo, ya para autoridades y para muchísimas, ¿no? Pero Jessica nace o le gusta el comercio exterior por instrucción, por invitación de mi tío y después por el gusto. Por una diosidencia. Por una diosidencia, pero aparte entras en una materia que incluso muchos que deciden estudiar comercio exterior no se enfocan por el área de la clasificación arancelaria. No, es que la mercadología es todo un tema correcto. aparte. Tú que te dedicas a esto lo sabes. Entonces, en el diplomado, como tú dices, te gustó, te enganchó, diste clases, empezaste tú titulada como contadora y empezaste digamos que tu entender con el comercio de maestra, desde la perspectiva teórica. Desde la docencia. Desde la docencia, qué interesante. ¿Y cuánto tiempo fuiste maestra en esa primera etapa? Bueno, en esa primera etapa yo creo que unos 3, 4 años, no lo sé, pero yo ya estaba, bueno, ahí te va. Cuando yo empiezo a dar esa materia de clasificación arancelaria, recuerden que yo pues traía alma de contador. Sí. En esa alma de contador, digo, ¿cómo son los contadores? Cuadradísimos, ¿no? No lo pensé, fue automático. Yo no me metí en problemas, son a toda madre los contadores. Yo los quiero mucho. Saludos a los niños contadores fiscalistas, no está fácil. Ahí les va. En esa cuadradez dije, ¿y ahora cómo voy a transmitir para meter a la clasificación arancelaria en un cuadrito? Y entonces, en esa búsqueda de meterle en un cuadrito, empiezo a desarrollar el que hoy le llamo yo el método Iselin, ¿no? Que es el mismo que compartimos en el programa de alta especialidad y con el que muchísimos agentes aduanales sustitutos aprenden a clasificar de manera espectacular, muy, muy rápido. Y yo agradezco de verdad a esa cuadradez, porque si no hubiera tenido esa cuadradez, híjole, empiezas a dejar a la clasificación arancelaria en un... O como un tema sumamente complicado, lo acabas de decir, ¿no? Alguien entra a estudiar comercio exterior y dicen, yo de clasificación arancelaria no quiero saber nada porque tengo que leer la tarifa completa para poder clasificar un caballo, ¿no? Entonces, estoy en la Ibero, pero al mismo tiempo yo ya empezaba a trabajar con mi tío José Alfredo. Me salgo de la empresa donde estaba yo haciendo de contador y me invita mi tío José Alfredo a hacer una empresa de libros. Sí, estamos hablando de 1997. La empresa se llamaba Textos Jurídicos Aduaneros y de Comercio Exterior, en el que hacemos compilaciones de
tarifa, tenemos un sumario jurídico Porque aparte aduanero. nos trajo un libro. Les traje un libro, les traje la tarifa Va a que ser es parte compilada. de este escritorio. Sí. Y entonces en textos empiezo también a aprender muchísimo. Imagínense que me leí todas las normas oficiales mexicanas. ¿Cómo hoy por hoy la información la tenemos en un tris? No. Comprábamos los diarios oficiales, se bajaban, en ese momento los podías bajar, pero decían que traía errores. Entonces leíamos, mi equipo y yo, leíamos norma por norma oficial mexicana, ley, la tarifa. Entonces, en esa gran lectura de regulaciones, porque también teníamos un compendio de regulaciones y restricciones no arancelarias, pues aprendes todo lo que no te puedas imaginar. Hoy por hoy yo les digo, lo único que tienes que hacer es leer. Es leer. Es leer, o sea, no es que tengas que estudiarte toda la ley o todas las reglas o todas las regulaciones. No, hay que leer para saber qué contienen y saber dónde buscar, ¿no? El que diga que lo sabe todo en materia de comercio exterior, bueno, pues mis respetos. Claro. Sí, es muy, muy complicado. Y memorizado además. Para, ¿no? Que lo que cambia cada 3 días. Es correcto. Pero sí, siempre puedes leer y el éxito es saber dónde buscar. Ese, ¿no? Diste en el clavo. Y el secreto a lo mejor también es cómo desarrollas ese feeling que tenemos los aduaneros para lograr interpretar aparte la ley. Es correcto. ¿Sabes cómo lo desarrollas? En esa cuadradez de contador público y en esa practicidad. Cuando tú entiendes, porque ahí lo complicado en materia aduanera, cuando tú lees un artículo, una norma, un identificador, ves al comercio exterior en el aire. Cuando tú logras aterrizar el comercio exterior en una mercancía tangible y transportable, cambia tu perspectiva de la norma jurídica. Y eso yo lo logro, ¿no? Pues a través del estudio, de la lectura, o sea, porque cuando tú lees la norma, dices, ¿y ahora dónde estás parado, no? Y yo de verdad recomiendo a cualquier usuario, estudioso o no del comercio exterior, cuando tú logras aterrizar el comercio exterior en una mercancía tangible y transportable, puedes entender cualquier régimen aduanero, clasificación arancelaria, un pedimento, OEA. O sea, el tema que se te ocurra está relacionado. Está relacionado. Total. Lee un artículo y encuéntrale dónde está la mercancía tangible y transportable. Ojo, y que hasta el día de hoy no se teletransporta. Y aquí también, podríamos entender... La teletransportación. ¿No habíamos pensado en la teletransportación? No, todavía no hay. Sí. Todavía no hay. No, pero ahí te va. Cuando tú logras eso, te cambia el chip. Y hoy por hoy, que el comercio exterior en 2026 ha dado una vuelta de 360 grados, ¿qué es la trazabilidad y la materialidad? Está en una mercancía tangible y transportable. La trazabilidad, el caminito de la mercancía, ojo, que no se teletransporta, desde el país de origen o procedencia hasta el destino. Y eso es lo que justamente está fiscalizando la autoridad. Y la materialidad, ¿cómo la compruebo? Con un documento. ¿De qué? Que ampare una mercancía tangible y transportable. Se transportó, se aseguró, se pagó y me aseguro que lo que se pagó es lo que debe de pagarse. ¿Y cómo? La salida del banco que ampara el pago de quién. Claro. De la mercancía tangible y transportable. Jessica, es sumamente interesante lo que mencionas, porque ese tipo de trazabilidad, y yo le platicaba, te acordarás, Sandra, alguna vez que yo recibí una auditoría de origen del CBSA en Canadá. ¿Qué? En ese tipo de procesos es donde la trazabilidad la veíamos. Es decir, compruébame que la materia prima la pagaste al país de donde viene y que el certificado de origen que tiene tu proveedor para transformar lo que te vendió también lo tienes tangible. Pero siento que antes a lo mejor el contribuyente lo veía como algo de azares del nice destino. Claro. Una suerte de que a ver si y me toca una auditoría, ahorita veo cómo me fabrico todos los documentos para cuadrarlo. Hoy por hoy se necesita tener todo al hilo. Y siempre se ha necesitado para poder tener certeza jurídica al momento de realizar una operación de comercio exterior. Totalmente. Y insisto, cuando tú la aterrizas en una mercancía tangible y transportable, te cambia la vida.
en un proceso productivo para conferir origen a una mercancía. ¿Qué tenemos que tener? Todas las materias primas, Billete. el proceso productivo, ¿no? De todas estas mercancías tangibles y transportables que se incorporan a una y para determinar si es o no originaria. Entonces, créanmelo que esa sería el punto de partida. ¿Dirías tú que para esa la hacer recuerdas comercio como una de exterior? tus mejores lecciones, ver cómo... Claro, guarda? por supuesto, y para cualquier tema relacionado con el comercio exterior. Sí, incluso ahorita, y hemos hablado mucho del tema, poniéndolo un poco en contexto con la situación geopolítica del mundo, como antes, sí, hablando de temas de origen, como si las empresas, especialmente la industria maquiladora, aunque sea temporal, no sé, había mucho más conocimiento y movimiento de temas de TLCs, pero como ahora haces un análisis de origen para un producto que vas a exportar, que confiere conforme regla de origen. Hablemos de BCR, valor contenido regional. Pero te cambia el tema geopolítico, que ahora ese país va a pagar tanto impuesto, no te puede vender, que Estados Unidos dijo que no, que ya no viene de allá. ¿Cómo ahora las empresas deben o debemos de estar listas en compliance, investigando, basándonos en buenos agentes aduanales, en buenos consultores, en buenos transportistas, para que no nos afecte en clasificación, en trazabilidad, En valor, en origen, la en régimen valoración? aduanero. O sea, el régimen aduanero es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir del régimen aduanero son los controles que tienes que tú tener de tus mercancías. No, yo digo, el único régimen aduanero que Hakuna Matata, una vida sin responsabilidades, es el definitivo. ¿Por qué? Porque de no ser el documento que ampara la legal estancia y la legal tenencia, ojo, hoy por hoy el pedimento per se, pues ya no le da esta materialidad, no necesita todos estos documentos Sí, anexos. ya no basta con que traiga la serie y sí identifique la máquina. Estamos de acuerdo, pero cualquier otro régimen aduanero tienes que conocer dónde está exactamente la autoridad y dónde está exactamente la mercancía y, apegado a la normatividad, cumplir con los requisitos. Porque si te sales del cuadro, Claro. les digo yo, es como si te hubieras traído la mercancía en el lomo y cruzado el río Bravo. Porque está igualmente como quieras, ¿no? Pero está igualmente de manera ilegal y es justamente lo que la autoridad está fiscalizando. Sí. Entonces, pues no está ¿Y cómo complicado. contagias esa empatía dentro de los contribuyentes, de romperles el paradigma a lo que están acostumbrados de, al rato lo hacemos, al rato lo mandamos? Mándalo así. Sí, es Hoy está bien virtual, complicado. Hoy está bien complicado. ¿Por qué? En Michelin Consultores hacemos muchos eslogans, ¿no? Y uno de ellos es: deja de operar por tradición para empezar a operar con cumplimiento. Con cumplimiento. No hay de otra manera. O sea, el importador de alguna manera se siente hasta enojado, ¿no? Con el agente aduanal cuando le empieza a requerir y dice, ¿ahora por qué? Si nunca me lo has pedido, o necesito cumplir con algo novedoso si nunca lo hemos hecho. Hoy, ¿por qué tengo que involucrar al área de contabilidad, pagos, recursos humanos, ¿no? Para las cuestiones de OEA, IVAYEPS, OEA. ¿Por qué se tienen que involucrar? Y el tema aquí es que, bendito Dios, tú eres contadora y te Exacto. volviste aduanera. Pero a veces en algunas empresas, pues problema. al contador le toca hacer Lo aduanero. el alta del padrón de importadores, el pago al proveedor, El reporte de INEGI, el todo reporte de el IMEX. contador, más en las empresas pyme, Sí. y no lo metes a este rol de la operatividad diaria del comercio exterior, de que si no me mandas tu opinión de cumplimiento positiva, pero ¿por qué la quieres? Pero forma parte también ya de todo esto. Es un gran reto, a veces, pelear con el contador. Porque muchas veces el contador te dice, no, eso es riesgoso, no lo podemos hacer público. Es complicado. Y yo creo que el gran reto hoy para agentes aduanales, área de comercio exterior como importadores, es educar al resto de la empresa. Es decir, no es educar, sino involucrar y que entiendan de manera muy clara que el comercio exterior en 2026 cambió. Sí. Que hoy por hoy, cada cosa que nosotros podríamos descuidar en materia aduanera pone en riesgo nuestro padrón de importadores. Y anteriormente, para muchas empresas, el comercio exterior no era más que un trámite, ¿no? Ay, Sandra solamente se dedica A mover camiones. a las importaciones. Sí. Híjole, ¿qué crees? Si ahorita eso no está bien hecho,
te bajan la cortina. Hasta los sellos, no pueden ni facturar. Todo. ¿Y qué pasa con tantas empresas importadoras que no han hecho la reflexión que su principal actividad es la importación y que si no pueden importar, no pueden producir? Yo ahorita recordaba algo que comentaba alguno de los instructores o consultores de este país y decía que hablaba con un empresario y le decía al empresario, ¿cuál es tu negocio? Y él, fabricar esto. ¿Cuál es tu negocio? Fabricar esto. No, es que tu negocio es importar. El día que tú dejas de importar, se acabó tu negocio. Se acabó. Entonces tienes que anteriormente, lo platicamos con Vladimir, anteriormente el de comercio exterior, pues estaba ya en una oficina olvidado y se acordaban de él solo había cuando había broncas. Era un mal necesario. No, yo sabes qué les digo y lo que veíamos. Un mal necesario. Llegabas, ¿no? Al área de finanzas, escritorio de cristal, ¿no? Gran oficina. Cafetera humeante. Todo. Oye, el de comercio exterior, ahí en esa mesita. Entre la torre de papeles. Pinchurrienta de Sí. madera, Ojo. escritorio calzado con un libro. Sí, me voy más allá. A mí me tocó en una empresa, tú sabes de qué empresa hablo, que por ser de comercio estábamos después del almacén. Claro, por Habían supuesto. quitado una zona como Pasando el frío. de soldadura de pasta o no sé qué había ahí. Encima de las cajas llenas de papel, facturas claro, de 5 porque años. te relacionan con las cajas de cartón. Claro. Eso afortunadamente ha ido cambiando. No, también, ya depende cambió, también Es un rol ejecutivo. Totalmente. Oye, y escuchándote, Jessica, ¿qué opinas o cuándo entendiste o alguna vez sentiste que capacitar no es solamente lo que tú querías hacer o hacías, se convertía más en intentar cambiar una mentalidad, un concepto, un proceso? Porque tú tenías a la persona del comercio exterior o al financiero o al abogado o al contador en una empresa, un cliente tuyo. ¿Cuándo viste que era más bien intentar cambiar ese criterio? Porque no vas a estar cada año diciéndole lo mismo. Yo voy, te capacito, pero es para que tú aprendas y tu criterio se haga mucho más amplio. Pues yo creo que desde el día 1. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que te comentaba de los alumnos? Sí. Entonces yo decía, ¿cómo les enseño y les doy armas para poder ir a competir, ¿no? Y que digan que saben. Porque, fíjate que ahí me doy cuenta, porque además sigo dando clases, te digo, como 3 o 4 años en la Ibero, y me daba yo cuenta de que había alumnos de 9º semestre que levantaban la mano y decían, y yo cuando salga de la carrera soy agente aduanal. Ay, Dios. Y yo, Todavía hay gente que alza la mano y pregunta eso. ¿Alguna vez di en primer semestre? Ya me salí del tema, pero ahorita No, estás bien. Estás súper bien, va relacionado. Cuando una vez di en primer semestre y les preguntabas, ¿no? ¿Por qué estudiaste comercio exterior? No, uno, me gustan los idiomas. Sí, es mi Dos, pregunta favorita. Me encanta viajar. No, güey, pues, no, yo les decía, ¿sabían? Es que el comercio exterior se hace en las aduanas y que si bien es cierto te imaginas que lo vas a estar haciendo, ¿no? O sea, esa es una realidad y una de las carencias, ¿no? Que ha cambiado también, pero que yo notaba en esos inicios, es que preparaban al estudiante de una manera tan distante de lo que era la operación aduanera. Podías tener de verdad alumnos de 9º semestre que en toda la carrera no habían visto nunca un impedimento, ¿no? Y que tenían merca internacional y conta internacional. Geografía, que les den clases de fotografía. Y yo decía, y el comercio exterior se hace en las aduanas, ¿no? Porque esa es una realidad y son las áreas de oportunidad y bueno, no sé ni por qué salió esto, pero... No, porque desde ahí empiezas a cambiar el paradigma de la gente. Empezaste con estudiantes, pero también con las empresas, generar un criterio de cambio, que ojo, no es tu responsabilidad hacer que ellos cambien, pero me imagino los tienes que concientizar. Claro. Les tienes que concientizar las consecuencias reales que tiene un desconocimiento, ¿no? Quizá tuve un maestro de finanzas que decía, no es error, es el toque humano. Sí, el toque humano en estos tiempos. Este market viene muy toqueteado. Con muchos errores. Exactamente, no hay toque humano ya. O sea, hay que cambiar y hay que concientizar. Y entonces, el capacitador tiene una gran responsabilidad. Cuando alguien confía en ti para que lo prepares en el tema que sea, creo que el capacitador tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de transmitir lo que tiene que transmitir y formar a la persona con las capacidades, sobre todo en materia aduanera, en materia de comercio exterior, que es una capacitación muy, muy técnica. Y entonces, y que
ese desconocimiento de la norma jurídica te puede llevar a tener una pérdida patrimonial, ¿no? A través de una sanción por parte de la autoridad. Ojo, incluso hasta pérdida de la libertad. O sea, entonces es una gran responsabilidad y tienes que cambiar el chip y tienes que concientizar, ¿no? Al participante que confía en ti. Y fíjate que eso siempre lo he hecho con una gran responsabilidad. Es mi compromiso cuando alguien confía en Jessica Iselin, sí te puedo decir que tiene todo, absolutamente todo mi compromiso y es parte de lo que me inyectó mi tío José Alfredo. O sea, de verdad. Jessy, hablas de descuidos y la verdad es que descuidos tendríamos que aterrizarlo para ti como consultor cuando trabajas en el día a día con las empresas. ¿Cuál consideras que es el error más común y que dices, ¿por qué vuelven a hacer esto si ya se los habíamos dicho que no es así? Que hoy por hoy la piedra de tropiezo, espérate, ¿no? El error de moda. Y además que la autoridad está recaudando de manera importante. El error de moda o el punto a fiscalizar, algo bien sencillo, es la inconsistencia. De verdad, es impresionante. Inconsistencias de Incoterms con declaración de incrementales. Sí, valoración aduanera 100%. Eso está dando para recaudar a las empresas. Y te voy a decir algo, hay necios, ¿no? Porque fíjate que la CONAMER dijo que, ¿no? Aquí está la CONAMER diciendo que no te van a poder multar, que va más allá del dato inexacto, que puedes declarar un Incoterm con C y que los puedes desglosar y bla, bla. Sí, mijo, pero eso es cuando ya se te ahogó el niño. Eso es un elemento de defensa. Si te estoy... o estamos viendo el porqué de manera natural, lo que es... ¿Y qué crees? Pero es que me dijo mi asesor, mi agente aduanal, mi primo, el amigo de Nabor que no vino a la fiesta, que sí lo puedo hacer. Bueno, pues entonces hazlo, ¿no? Y así puedes tomar muchísimos temas, ¿no? Otro tema respecto a clasificación arancelaria, ¿no? Las empresas. Bueno, ¿por qué no construyes un catálogo de fracciones en el que seas consistente? ¿Por qué? Tengo un mismo ítem que hago una operación por Manzanillo y hago otra operación por Veracruz. El mismo ítem con clasificaciones o fracciones distintas. Es que, ¿cómo? Es un común denominador. Y eso es de la empresa, no es de la agente aduanal. No, es de la... Y aunque fueran dos agentes aduanales, tú eres el responsable de decirle esta y esta es mi clasificación. Es mi clasificación. Claro. Pero te voy a decir algo. A veces es el mismo agente aduanal, pero como son distintos clasificadores, oficinas, hay distintos o le criterios. mandaste otra información al otro clasificador. Y yo te pregunto, si llega a revisarte la autoridad, ¿tú crees que sea muy complicado para él ver un mismo ítem con dos clasificaciones distintas? Mismo importador. Y mismo importador, mismo agente aduanal. 50-50, una de las dos está mal. Pero ¿estás de acuerdo? eso Yo es lo no que sé. Y claramente que van a irse a la fracción que pague más IGI. Pues, Y que cumpla más. Exacto. Bueno, sí, cumpla más. hablando, exacto. Hablando de Que recaudación. recaude. Sí, no, Exacto. hablando de que recaude. Pero es lo que yo pongo a pensar. Y aquí hablamos, hasta me trabo, porque hablamos mucho del tema que... Ya le está dando coraje al Vlad. No. A mí Sandra me dice mucho que vivo en una burbuja de cristal. Yo le digo que es el Disneylandia del comercio exterior. Yo voy a tu burbuja también. Vamos, me encanta. Me encantan las Me burbujas. encanta En la las burbuja. En las empresas en las que yo he trabajado, si bien no está al 100% todo, pero está al menos catálogos armados, specs, fichas técnicas de clasificación. Mi agente aduanal debe de importar esto En esta fracción. Eso es lo ideal. Y si Es que así tal cual debe ser. es que desde la licitación, esas son mis fracciones, analízalas. Si uno no está de acuerdo, vienes y me buscas. Correcto. Y si no, una pregunta que te tengo, ¿qué opinas de las confirmaciones de fracción de los gobiernos? Porque hay momentos en que un agente aduanal dice, es esta, y yo el importador, dueño de material, es esta. A ver, Tengo autoridad varias. aduanera, ¿qué opinas? A ver, cuéntanos. Tengo varias. Ahí va una. Misma mercancía. Ajá. Dos empresas distintas, competidoras. Ah, bueno. ¿Sí? Ambas presentan una consulta a la autoridad. Ambas ¿Reciben? con resoluciones totalmente distintas, en la que una la mercancía estaba exenta y otra la mercancía pagaba un 15%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la que paga el 15%? Se siente en desventaja con su competidor. Y se conocían.
¿no? Y ¿qué pasa ahí? A ver, ¿quién tiene la clasificación correcta? ¿La autoridad? ¿El agente aduanal? ¿El importador? ¿El que sabe más? ¿El que sabe menos? ¿Quién? ¿Saben quién la tiene? ¿Quién sabe clasificar? El mejor fundamentador. Claro, no, porque podemos saber clasificar todos. Sí, pero tú puedes llevar la consulta a través de una correcta fundamentación y motivación en el que una misma mercancía con una fundamentación y motivación, una argumentación de la clasificación arancelaria diferente y ¿qué crees? Ambas son correctas. ¿Sí me explico? Solo o por porque- lo menos la autoridad los interpretó. Es válida. A nivel de despacho aduanero, aunque la que dijo paga cero. Y esa es la diferencia que yo veo entre México y muchos países, que una consulta de clasificación está linkeada, perdón por mi hipochismo, a un RFC, no como Estados Unidos, que tenemos el cross o tenemos los rulings en la página del CBP, que tú puedes utilizar la opinión que le dieron para la Es 39, correcto. 26, 90, Es 99, correcto. para cualquiera, de cualquier tax ID. Esa es la diferencia. Y ahí pero cuéntanos bien todo el chisme. O sea, pero ahí, ¿qué hacen? Nada, pues Te les dices, acatas. pon otra o Haces un otra alcance y le dices, consulta. mira, tengo No. más fundamentación. Tengo a más ver si- fundamentación, Pero ¿no? Pues ¿cuánto los tiempo vas a dos tardar? ya tenían su resolución. Aquel que ganó por fue el que parte de la consiguió. autoridad. A ver, ojo. El exento. No se Y- trata y de fue- no pagar más o pagar menos. Se trata de pagar lo correcto. Y fue como llevó la clasificación Claro. arancelaria. En este caso, o sea, para hacer la sintaxis de esto es, podría ser cualquiera de las dos fracciones arancelarias. A veces dicen, pues la que paga más y la que tiene más cumplimiento. No, pero si tú tienes una buena fundamentación, Sí la puedes hacer. O sea, sí, lo puedes lograr. hacer. Sí, y obviamente hablamos para todos los aduanetas y aduanetos de fracciones que no tienen una directa descripción Es en la correcto. tarifa, que se va a decir, no sé, tequila de no sé qué. Bueno, ahí ni para dónde te Sí, hagas. porque aparte no te va A a través- faltar el cliente que te diga, Claro. oye, ayúdame para No, traérmela en la ay, que Vamos a las no, 99.99 no. normalmente, Sí, ¿no? ¿no? Donde dices, va aquí, va acá. Bueno, normal. O es un Porque químico. no es fácil. Es un alimento. Y no es correcto. Y además, hoy por hoy, al final del día, es el agente aduanal, ¿no? El que va a decir si voy o no voy, como Claro, tú dijiste, ¿no? En la claro. licitación, pues di si vas o no vas, porque si no. Si no, pues. Sin embargo, es que algunos agentes aduanales no me dejarán mentir. Es probable, a lo mejor no sé si les ha pasado, que el importador de alguna manera falsee la información para que el agente aduanal no llegue quizá a A la esa fracción fracción. arancelaria que debería de llegar. Y esto puede ser simplemente en la presentación de la mercancía. ¿Sí? En el que no te queda clara, estoy pensando, ¿no? Una mercancía desmontada o sin montar todavía, que va a ser un todo, ¿no? Al amparo de la regla general 2A. ¿Qué es lo que haces cuando está falseada esa información? Ay, Y tú- no conoces la película completa Claro. como agente a menos aduanal. que te quede una duda y al momento del previo digas, espérate, aquí vamos a ver físicamente yo qué tengo. Y de alguna manera, hoy por hoy, la autoridad, por eso, convierte al agente aduanal en su ente Dictaminador. prefiscalizador. Le echaste limón a la herida, Ahí te para va, mucha ahí te va, gente. porque a ver qué haces. Y no estoy pensando que importes unas partes con un agente aduanal, otras partes con otro No, agente pues. aduanal, ni se conocen, ni se hablan, ni saben cuáles son las partes. ¿Y tú qué haces? Formas un todo, ¿no? Ahora el agente aduanal tiene que ir a ver efectivamente qué es lo que tú estás produciendo, ¿no? A través de esta foto, ¿no? Que tiene que presentar a tus instalaciones, tus máquinas. Entonces, el agente aduanal hoy por hoy tiene una gran responsabilidad en el que, pues de alguna manera, va a poder, ojo, contra su voluntad yo diría, verificar que la clasificación arancelaria de las mercancías que está importando estén clasificadas donde tienen que estar. ¿Para qué? Para que paguen lo que tengan que pagar Correcto. y cumplan con lo que tienen que cumplir. Y aquí el mayor reto, yo creo, y no me vas a dejar mentir, es eso que dices, la transparencia en la información que te brinda el contribuyente para que tú puedas hacer de la manera más correcta el trabajo. Y no sé si es acá donde yo lo veo día a día, y si no me desmientes, pero el tema de que te diga, es que no tengo una ficha técnica, es que no tengo información. Es que no tengo sobre eso. nada. Es que Pero no trae foto. Si O sea, es importación, es mentira.
Porque el proveedor para producir, y más si es en Asia, claro que tiene una ficha técnica con especificaciones que el mismo cliente le está pidiendo. ¿Sabes a veces qué pasa ahí? Que a lo mejor la ficha técnica la tiene el comprador. A nosotros nos pasa, ¿no? En mi experiencia. Llegas con el encargado de comercio exterior, ¿tienes contratos? Ninguno. Ve tú a saber. Fichas técnicas, jamás. Se paga la mercancía, quién sabe cómo o quién sabe cuándo. Claro. Hoy por hoy es cuando importador, hablando de la organización completa, y agente aduanal se tienen que agarrar de la mano, ¿sí? Con dedos entrelazados, para poder lograr este cumplimiento. Y nosotros siempre le preguntamos al área de comercio exterior, ¿y ya preguntaste a alta gerencia, área de impuestos, área de finanzas, si efectivamente no tienes ese documento? Luego te dicen, es que el pago no lo tenemos. Ay, caray, ¿cómo no lo van a...? Alguien lo debe de tener en la organización. ¿El material o qué? Alguien lo debe de tener. ¿Quién lo tiene? Es como falta de comunicación, como tú dices. Falta de comunicación. Es falta de comunicación. ¿Quién lo tiene? La contadora Lupita. Pues vas, te sientes con ella y le vas a decir, fíjate. Le invitas un café y si vamos a ser amigas de hoy en adelante. Fíjate que a partir del 1 de enero del 2026, ¿por qué tiene que ser parte de mi expediente electrónico el que me compartes el pago? No, área de comercio exterior, estás aquí, entonces vamos con alta gerencia para ver si te lo puedo compartir. Pero es esta comunicación que tiene que haber hoy por hoy en toda la organización, y para poder seguir adelante, produciendo, comercializando, etcétera, etcétera, lo que necesitamos hacer es involucrar a toda la organización y que cada quien tenga la obligación de lo que tenga que hacer para poder cumplir con esta nueva normatividad. Porque espérense, a partir del 1 de abril del 2026, pues tendremos la obligación de transmitir de manera anticipada la manifestación de valor electrónica, junto con todos sus elementos a través de la vocera. Y en términos prácticos, porque digo, tenemos seguidores de todo tipo, desde grandes eminencias, que nos hacen el favor de seguirnos, IMEX, agentes aduanales, transportistas, logísticos, estudiantes. ¿Ha digerido qué viene siendo la nueva manifestación de valor electrónica? Ok, ahí les va. La nueva manifestación de valor electrónica es dar a conocer a la autoridad los montos, los importes que tú pagas para poder determinar la base gravable. ¿Qué es una base gravable? Es la cantidad sobre la cual vas a aplicar una tasa que depende de la fracción arancelaria y puedas entonces pagar tus impuestos, derechos y aprovechamientos. Porque si bien es cierto, el valor en aduana es la base gravable del impuesto general de importación, también juega como base para otros impuestos. Así es. Juega dentro de la base del IVA, juega dentro de la base del IEPS, es la base, en algunas de no ser la cuota fija, del DTA, y también puede ser la base de algunas cuotas compensatorias. Sí. Entonces es el monto, el importe, al cual le vas a aplicar un porcentaje para poder pagar tus impuestos. ¿Y qué es lo que quiere la autoridad? Recaudar. Recaudar a través de valores reales, de bases gravables reales. Entonces, si tu base está mal determinada, podrías estar subvaluando. Y lo vemos en el plan maestro. Nos vamos contra la subvaluación. ¿Qué necesita tener la autoridad? Todos estos elementos que tú como empresa pagas y que de alguna manera tienes la obligación de sumar o de integrar a tu base gravable para pagar lo que tengas que pagar. Totalmente. ¿No? Y ahí es donde todavía entran las preguntas ilógicas de decir, oye, pero si todavía no tengo la factura, entonces no lo declaro del flete, o si forma parte de mi base gravable o no forma parte de mi base Pues gravable. Es que ahí les va. ¿Quién lo pagó? El gran reto no es la manifestación de valor. Sí, la manifestación de valor desde mi punto de vista no deja de ser un formato, ¿no? Que estamos esperando para la próxima semana las preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener un poco de más claridad. La realidad es que lo importante es saber de valor en aduana de las mercancías. Así es. Eso es todo. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿no?, que por desconocimiento estés subvaluando mercancías. Sí, incluso hablamos de valoración
Y creo que donde también hay muchos recovecos es en el método. En el método, por supuesto. El método de valoración. Es fundamental. Porque obviamente la mayoría hablamos del método 1, valor de Y transacción. la mayoría usa mal a veces el de valor de transacción, aunque no Sí, tengan nada exacto. que ver. Es correcto. Aunque no hubiera pagado, es a lo aunque que se lo voy, muestra, aunque a él sea no se lo todo. hayan vendido. Y es bien fácil. Entonces, justamente, pero en este proceso de valoración en aduana, clasificación correcta, método de valoración, las empresas necesitan quien sepa de esto para poder vivir en compliance. Acuérdense que el compliance no es negociable. Oye, hola, pero espérate, ahorita yo quiero rescatar esto que dijo Jessica. Es bien fácil. Dinos Es cómo. bien fácil. Es bien fácil. Ve, estudia el título 3, capítulo 3, sección 1 de la ley aduanera, ponlo a una mercancía tangible y transportable que no se teletransporta. Y qué bruto, qué claro. A ver, repítenos, porfa, ¿cuál es el No, qué artículo? pero espérate, se O escucha bien. denle para atrás. Se escucha de pocas, sí, claro. Para empezar, artículo 7 del GATT. A ver, danos un Exacto. ejemplo más práctico. Valoración. Valoración aduanera, ok. La valoración aduanera, ya dijimos, es la determinación de la base gravable del impuesto general de Para importación. pagar impuestos. Para pagar impuestos. ¿Dónde está el cumplimiento o cómo lo debo de determinar? Sí, a nivel ojo, es un tema común a nivel internacional. Internacional, exacto. Sí, y se basa en los principios de valoración del artículo 7 del GATT, que México lo recoge en el título 3, capítulo 3, sección 1 de la ley aduanera. Son 6 métodos de valoración. Cada uno de estos 6 métodos, valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido y el método del último recurso o el método a que se refiere el artículo 78 de la ley aduanera. Ahorita les voy a platicar, después de todo este rollo que estamos haciendo, por qué sé mucho de valor, bueno, no porque sé mucho, sino porque he estudiado mucho de valor. Pero bueno, esa es otra historia. Cada uno de estos métodos tiene sus requisitos para poder aplicarlo, ¿sí? Esto lo encontramos en la normatividad. Y yo te diría, para el método de valor de transacción, el requisito número 1 es que exista compraventa. Claro. ¿No? Independientemente de que sea exportada para ser importada a territorio nacional y que cumpla todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de la ley aduanera. Si no hay compraventa, y esto me pasa, ¿no? Y me hablan algunos importadores. Pero ¿por qué? Hay importadores de todos tamaños, hay importadores que conocen muchísimo del tema, otros que por primera vez... Van empezando. Por primera vez tienen que conocer del tema porque había sido algo que le habían recargado en el agente aduanal y el agente aduanal hacía todo, ¿no? Y por ahí me dicen, ¿pero por qué tengo que pagar si no estoy pagando la mercancía? ¿Por qué tengo que pagar impuestos por algo que ni siquiera compré? Porque de acuerdo al GATT, tú tienes que pagar impuestos, compres o no compres. Si te los regalan, si te donan. ¿Por qué? Porque acuérdense que en términos del GATT, basa en sus principios que tenemos que pagar los impuestos por un valor real de la mercancía. Ahí empiezas a entender por qué todos los métodos de valoración y cómo se tienen que aplicar y por qué en orden sucesivo y por exclusión, ¿no? ¿Cómo vas a descartar? A través de los requisitos de cada uno de los métodos. Por ejemplo, valor de transacción, no hay compra-venta, pues entonces me voy a valor de transacción de mercancía idéntica, no hay mercancía idéntica. Valor de transacción de mercancía similar, tampoco hay mercancía, o sea, en todos estos requisitos, sí, ¿no? Cada uno de los métodos tiene sus propios requisitos. Bueno, me voy a precio unitario de venta. No conozco a ninguna empresa que valore con precio unitario de venta porque es una locura, ¿sí? Cuando quieran lo platicamos, ¿no? De eso de determina el precio unitario el que se vende la mayor cantidad total. Ojo, además todo tiene que ser sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Es decir, dando materialidad. No hay más elemento subjetivo y cuantificable que un documento y que tenga un importe. ¿Qué le da materialidad a cualquier operación de comercio exterior? Un documento. No sé si me explico. Entonces, sí. Ahí tenemos de manera muy clara cómo vinculamos una cosa con otra. Y entonces, bueno, tú vas descartando y vas... Yo les digo, pues es un checklist, ¿no? Sí, cumplo con los 3 de valor de transacción, porque lo tienes que aplicar, ¿no? Y de ahí, ¿qué te dice el 64? Precio pagado por pagar más ajustes incrementables a que se refiere el artículo 65. Y dice el área de comercio exterior, no, nosotros no pagamos
a un broker. Nosotros no pagamos una comisión de venta, no tenemos un envase, no tenemos un embalaje. Sí, te transportamos la mercancía, no me voy a ir hasta la... No, pero ¿por qué no le preguntas al área de compras? Sí, o sea, esta determinación del valor en aduana involucra a toda la organización. Sí, porque a veces el agente aduanal tiene que estarle sacando la información al importador como a tirabuzón. Sí. Oye, ¿y por qué no me habías dicho que habías pagado... Que pagabas a un broker, a un intermediario. Sí, o que pagaste un embalaje especial que no venía incluido dentro de la mercancía. Oye, ¿por qué no me dijiste que tú adquiriste un seguro de carga? Entonces, póliza global, una póliza. Y ahí hay mucho margen de error, justo por todas estas variantes y por la falta de comunicación entre las mismas áreas. ¿Qué tienen contra las pólizas globales de trabajo? No, ¿sabes qué pasa? Que muchísimas veces el área de comercio exterior no sabe que existe una póliza global de seguro. Y nunca lo han incrementado. No. Sí, me explico. O sea, claro, tú has trabajado en puras transnacionales. Es que le digo que sea Disneylandia. A ver, no es Disneylandia. Pero es como, somos empresas cumplidas. Pero somos empresas cumplidas. Pero a ver, y aquí le quiero meter más jiribilla al tema. Ahora cuando le metemos temas de regalías, cánones al proceso, está cañón. Hay un desconocimiento a nivel mundial. Y es incrementable. Claro que es incrementable. Ha habido gente que yo he escuchado de otras empresas, que dice, pero ¿por qué voy a tener que pagar 2 veces las regalías o los cánones? No, lo vas a pagar doblemente, pero hay que enterarlo para sumarlo a la base gravable y calcular los impuestos bajo eso esto. Que tú dices es muy común. Sí. Porque el importador muchas veces dice, ¿por qué lo voy a pagar 2 veces? No, papito. No lo vas a pagar. Solo lo vas a poner en tu importe, ¿no? Para poder pagar los impuestos como tienes que hacer, aunque no pagues la mercancía. Sí, oye, muestras sin valor comercial, ojo, no cumplen con la 321, entonces no están marcadas, inutilizadas, marcadas. Podríamos hacer un capítulo nada más de muestras. El tema de las muestras también ha ido paulatinamente cambiando de hace 15 años ahora. Hace 15 años como muestras, yo me acuerdo, podían meter muchas cosas y ha ido la autoridad y dependía. Cerrando para bien, obviamente, las opciones. Que, a ver, no, márcala no comercializada o hazle un hoyo al guarache. No tiene que estar marcada, rota, perforada. Exacto. Sí. No tiene que estar inutilizada, no ser objeto ya ni me va a servir de muestra. Bueno, entonces ya ni me va a servir. Entonces importala cumpliendo todo lo que se requiere. Ojo, entonces es mercancía. Claro. Y hay que clasificarla. Claro. Por ejemplo, esas facturas para efectos aduaneros, híjole, las también, famosas proformas. Adiós, Adiós para mercancía en garantía, adiós para mercancía de reposición, mercancía para levantamiento de pedidos, etcétera, etcétera. ¿Sabes dónde, o saben dónde yo veía mucho en mis épocas de maquilero? En mi época en la maquila era muy común que te dieran la famosa factura pro forma. Incluso los mismos anexos 24 de aquellas épocas tenían en sus módulos una opción para hacerte la factura y con esa factura importaban. Pero era súper común. Ha cambiado. Era muy, hace 18 años era muy común. Sí, pero ha cambiado muchísimo. Claro. Y hoy, 2026, el tema de valor en aduana va a revolucionar el comercio exterior. A mediano plazo, por ejemplo, un gran riesgo que yo veo hoy es a quien valora con método de valoración 6. Porque no es el método, son los elementos que tú... Acuérdense, tengo que aplicarlos en orden sucesivo y por exclusión. ¿Cómo los fuiste descartando para llegar a un 6? Y vas a tener que tener esos elementos. Cuéntanos de un 6. ¿En qué operaciones normalmente se puede utilizar un método o se utiliza un método de valoración 6? Comúnmente lo puede utilizar una maquiladora. Exacto. ¿Sí? Una maquiladora. Que no es dueña del inventario. Nunca ha hecho una operación de comercio exterior de compraventa, por lo tanto no puede valorar con idénticas o similares, ¿no? Y no la produce, etcétera, etcétera. Y entonces llega un método de valoración 6. Sí. Ojo, el método de valoración 6 no es un 6 porque no pude hacer nada. Es el último recurso, ¿no? Es el ultimísimo. Y como mándale ya no puedo, a los demás. No hay un 7. El método de valoración 6 es vuélvele a empezar, pero utiliza un criterio de mayor flexibilidad. ¿Qué es lo que va a tener que comprobar el importador que utiliza un método de valoración 6? 6 con cuál. ¿Y cuál fue el criterio de mayor flexibilidad que tú utilizaste? 6 con 1, por ejemplo. 6 con 1, 6 con 2, 6 con 3, 6 con 4.
Yo tengo un punto de vista que las maquiladoras pueden valorar 6,5. 6.5. 6,5 con valor reconstruido. Y bueno, ahí luego platicamos. El tema es un sácate 6, los números. Es un la 6,5, información. pero no hay otro, ¿eh? Sí, O sea, totalmente. desde mi punto de vista habrá quien me quiera aventar un zapato. No. Pero yo digo, para tener todos estos elementos objetivos y cuantificables, es como lo van a poder justificar. Sí, porque por ejemplo, me pongo a pensar, un 6.1 sería el último método con valor de transacción, sería yo no soy dueño del inventario, pero yo tengo elementos para saber que Pero ese valor le pagó el comprador al... Pero ¿cuál sería tu criterio de mayor flexibilidad cuando tiene que haber compra-venta? O sea, los criterios Claro. tienes que mencionar. Voy a utilizar 6 con mercancías idénticas. Claro. Mi criterio de mayor 6.2. flexibilidad, 6.2. Voy a utilizar mi criterio de mayor flexibilidad. Sí, el requisito es que la mercancía se haya importado en el mismo momento Del mismo o en proveedor. un momento aproximado, ¿va? Momento aproximado, 90 días antes o 90 días Sí. después. No, fíjate que yo tengo una compraventa de hace 120 días. Ese es 6,2. Con 2. Criterio de mayor flexibilidad, el tiempo, ¿sí? 120 días en lugar de 90, pero tengo una mercancía idéntica que se valoró con valor de transacción, porque mercancías idénticas basa la valoración en una mercancía que se haya valorado con valor de transacción, ¿no? Igual idénticas y similares. Entonces, es como tenemos que jugar Claro. con el 6, con cuál y determinar cuál es ese criterio de mayor flexibilidad. A mí la valoración me encanta. A mí también. Sandra creo que lo Pero a sabe. veces, no, pero a veces puede llegar a ser un tema bastante escabroso. Sí, Porque es no muy más que técnico. Jessy, pero por ejemplo, Jessica, en el Yes. día a día en el Yes. día a día del comercio exterior, la gente a veces comete errores Sí, y el proveedor sí. comete errores. Y entonces, por ejemplo, yo pedí 100 piezas y el proveedor se pasó de buena onda y me mandó 5 piezas más y yo ya no tengo un comprobante que avale esa Perfecto, diferencia. Está bien fácil. Sí. Está bien fácil. Objeto de compraventa, 1. Mercancía de más, 2. 2. Sí, porque es ¿Se el acabó? mismo valor del anterior Pero y utiliza no la tienes la misma factura. factura. Es en el mismo Pero- momento. No, la factura Exacto. Pides para que mí. te la pero No, porque ni siquiera, o sea, porque antes, o sea, decías, eso es eso. Oye, cámbiame la Antes factura se porque utilizaba. son 100 Claro. y no Yo coincido son contigo con eso. 110. ¿Y sabes quién me lo dijo por primera vez? Un agente aduanal de Guadalajara. Y cuando me explicó ese proceso, Claro. me voló la cabeza. En la operación Qué así fácil. lo maneja. Y así se Qué maneja y fácil. está correcto. Y lo que, no, está súper correcto. O sea, tienes otro eslogan. Saludos dice a Manuel. Tú me enseñaste esa parte, gracias. Otro eslogan de Celín Consultores. A ver. Sin fundamento, no hay argumento. Anda. Sí. Sin fundamento, Entonces, no hay ahí argumento. tienes todos los elementos debidamente fundamentados y motivados para decir que mercancía de más, ojo, los invito a revisar el artículo 125 del reglamento de la ley aduanera, ¿no? Que me habla de ese tratamiento de mercancía de más de manera muy clara. A ver, cuéntanos, ¿llega No mercancía hay- de más? Sí, Llega porque mer- aparte es un error. Es muy común. Porque Muy el común. vendedor y la compradora le mandó Llega las mercancía de gratuitas, más. ¿no? Llega mercancía de más. Acto seguido, el agente aduanal solicita que le hagan la corrección de la factura y que en lugar de 1,000 mercancías le pongan 1,010, ¿no? Y se hace todo y se hace un pedimento con una sola partida que diga 1,010 mercancías, Misma fracción, método de valoración, todo. valor de transacción, tan se acabó. Ojo, tenemos que saber, esas 10 mercancías, ¿las va a pagar o no las va a pagar el importador? Claro. Le echo una llamada. Oye, te llegaron 10 mercancías de más. ¿Las vas a pagar? No, déjame hablar con mi proveedor, ¿no? Y le habla al Fue proveedor. tu error, ni crees que te las voy a No, pagar. no, le habla al proveedor y le dice, oye, ¿por qué me las enviaste? ¿Ves que cada vez que te mando llegan 10 tazas rotas de las 1,000 que te mando? Entonces, me sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y entonces, para no enviarte esas 10 tazas, Te las junto. ya con- de una vez te las La merma. mando en Pero no me las garantía. pagues. No me las, Ahí no está me el las trigger vas a point. pagar. Claro. Y ojo, si seguimos haciendo la práctica que teníamos, mañana vamos a tener una bronca mundial. Porque a tu manifestación de valor le tienes que anexar el comprobante de pago. ¿Las vas a pagar?
no las vas a pagar. No. Y ahí es hasta donde tiene que llegar también la comunicación del equipo de la agente aduanal correcto. con el Con el importador. cliente. Porque si tú, es como a los hijos adolescentes. Se agarran si tú de no la le mano. preguntas, no te dice No te nada. dice. Nada. Entonces, en ese supuesto es donde estamos de acuerdo en que se pone con la 2. Haz de cuenta, ahí haces un pedimento Claro. que tenga 1000 mercancías con método de valoración Uno. 1 y 10 con método de valoración 2. Y el De 1000 acuerdo. se está dando, le está pidiendo prestado estas pobrecitas, que así les digo, ¿no? Pobrecitas mercancías Pero que son no se valoran con valor de transacción. idénticas. Le está pidiendo el valor prestado a una mercancía que sí se valoró Y en con el valor tema de del transacción. COBE. Y cumplo. Tendrías ¿De que qué hacer, es? ojo, bueno, es que ya hay un adelanto de las preguntas frecuentes, pero no se los voy a comentar. Ah, no. Ándale. No, hasta como que esto va a salir ¿Qué? después No. de las preguntas Va a salir aquí. frecuentes. Oye, ¿qué tal que nos sale así? Y entonces ya. Bueno, esto podría llegar a salir así. O pero da no un sale disclaimer, con da un todo. Podría disclaimer. llegar a salir así. Como está hoy la manifestación de valor, si tú me dices qué hago, tienes que hacer 2 COBEs. Uno para las Para las mercancías uno. son de valor de transacción y otro COBE para las mercancías que son con valor de transacción. Sin la Dos. famosa factura para efectos de. No, nada. Solo Más lo haces en información. Haces COBE. 2 COBEs, ahí les va. ¿Por qué? Porque la manifestación de valor en BUSEM se alimenta de un COBE y cualquiera que le esté llenando en este momento lo puede ver. Se alimenta de un COBE ligado a un método de valoración. Sí. En ese pedimento voy a tener valor de transacción y valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo quisiera transparencia en la operación, yo, Jessica, haría 2 COBEs, uno método de valoración 1 y el otro método de valoración 2. Dicen, no es real todavía, que en las preguntas frecuentes Ajá. va a salir que la mayoría de las mercancías quedan para el pedimento. O sea que Que declares nada más el de transacción y que lo hagas saber con una carta que las otras como 10. e-document. Como Sí. la 318. Sí, pero yo, Jessica, yo recomendaría una buena práctica porque ¿qué va a pasar el día en la materialidad y la trazabilidad? Voy a declarar 1 y voy a meter las 1010. ¿Está bien? ¿No? Hay que ver ese fondo de las preguntas frecuentes, ¿no? Pero entonces podríamos cortar la parte anterior de esta grabación y decirles, Jessica, ¿tú qué harías? Yo haría una manifestación de valor con 2 COBEs, las 1000 mercancías con método de valor de transacción y las 10 con método de método valoración de mercancías idénticas. idénticas. Ese, desde mi punto de vista, es el deber ser por cómo se alimenta la manifestación de valor. Y esto aporta el sin argumento. Sin fundamento, Sin fundamento no hay argumento. Es ¿Oyeron? correcto. Es frase aduanetera. Ahí Hay que les va. aprender. ¿Por qué? Porque si la manifestación de valor la vas a hacer por cada operación y esa operación es un pedimento, ahí tendría yo una consistencia en los datos. Esa es otra grande para 2026. La consistencia en los datos es fundamental. La autoridad ha dicho que va a hacer revisiones electrónicas y que por cada peso que invierte en tecnología puede recaudar hasta 200 pesos. Sí. Está ¿Ok? aquí, estás Entonces, El retorno de la inversión está grande. Muy grande. la consistencia en los datos es fundamental. La autoridad no hace revisiones de tocar puerta hoy por hoy masivas. Las revisiones masivas son electrónicas. Y entonces, si tienes una consistencia en los datos transmitidos, ¿cómo te puede fiscalizar? ¿No? Y yo uso otra frase que dice, mal, pero parejo. ¿Sí me explico? En el caso de la clasificación arancelaria que platicamos de una misma empresa con 2 ítems, etcétera, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa si la clasificación está incorrecta? Pero siempre está incorrecta. No sé si me explico. Electrónicamente, pues no te va a poder fiscalizar la autoridad. Exacto. Es correcto. En sus bajadas de información. Entonces ahí aquí entraría el cruces. común, es que siempre lo hemos importado así. Es que ahí entra, es que siempre lo hemos hecho así. Y entra, deja de operar por tradición
y empieza a operar con Pero cumplimiento. después de ver este podcast, más les hubiera valido no haber sabido. Ya Jessica les dijo ahorita y les ya está están explotando la ungidos. cabeza. Ya tienen que Ya, saberlo. no pueden. Ya. Hoy más que nunca, una mala clasificación arancelaria puede costarte mucho más allá de una multa. Mucho más allá de una multa. ¿Por qué? Pues hoy a un agente aduanal le podría costar hasta una suspensión, cancelación de patente de agente aduanal, ¿no? ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene la clasificación arancelaria. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A través de esta clasificación arancelaria formada de fracción y NICO, voy a determinar el arancel a pagar y las regulaciones y restricciones no arancelarias a cumplir. Y pues ahí viene una bola de nieve, ¿no? Que podría en algún momento determinado pensar en una suspensión de padrón, una suspensión o cancelación de patente de agente aduanal. Oye, Jessica, Dime. y hablando de tema de clasificación, ¿qué onda con la inteligencia artificial para clasificar? ¿Qué opinas del tema? Es una chulada. ¿Sí? Ojo, no va a sustituir jamás a un clasificador. La inteligencia artificial viene como un apoyo en cualquier actividad que nosotros realicemos. Yo digo, dedícale muy poco tiempo al hacer y dedícale mucho tiempo al revisar. Por ahí cuando yo empiezo en el comercio exterior, empezaban los sistemas de pedimentación. Y hago esto para que entendamos cómo viene a sumar la inteligencia artificial en la clasificación arancelaria. Sí, por ahí de 1997 empezaban las agencias aduanales a implementar o a tener sistemas de pedimentación. ¿Qué hacía o qué creen que decía el que llenaba pedimentos? Me voy a quedar sin trabajo. No, y de entrada no lo necesitamos. Yo lo hago manual. Si esto sale, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, y si yo me aviento 50 pedimentos al día y a pesar de lo 300 mismo, ya a veces remesas hasta a los los copio consolidados, casi. y ya nomás cambio copio y pego datos, y ya ¿no? queda. Sí. Hoy nos podemos imaginar una operación de comercio exterior sin un sistema de pedimentación no, que jale jamás. datos, que ponga, que quite, que tal. O sea, te No, lo y aparte, imaginas, desde pero que entró el no COVID, dices, rápido ¿y qué en le hagas aquí? tiempo. Ya entraba pero es que va a ser más bueno, el sistema te solucionó que se traslade la información. El screening de las Exacto. restricciones, de los impuestos. Es una Que te haga el maravilla. match. que ya Todo. están guardados los identificadores. Todo, Entonces, todo. la tecnología es una La chulada. validación, la prevalidación. La tecnología es una chulada. Y con tecnología, la tecnología llegó para quedarse aunque no queramos, ¿estamos de acuerdo? Sí. En su momento la automatización, hoy llega la inteligencia artificial. ¿Sí? Para clasificar arancelariamente mercancías, la inteligencia artificial suma muchísimo. Uno, puede acelerar los procesos, los procedimientos. Y yo les digo a los clasificadores, tienes un clasificador más para estar peloteando también la clasificación arancelaria. Hoy por hoy hay herramientas de inteligencia artificial, AduanApp, en la que tú puedes tener toda esa trazabilidad y materialidad de la mercancía. Sabemos que necesitamos hoy los importadores tener el expediente electrónico en el que voy a anexar fotos, fichas técnicas, folletos, etcétera, etcétera. Y el agente aduanal, con la exclusión de responsabilidad, bueno, con la no exclusión de responsabilidad en términos del artículo 54 de la ley aduanera, la realidad es que también tiene que estar seguro de la mercancía. Claro. Entonces imagínate una herramienta de inteligencia artificial con la que tú logres tener estas fichas técnicas, fotografías, folletos y además una comprobación por parte del importador en el que acepta que los datos transmitidos o que los datos entregados al agente aduanal respecto de las mercancías son reales. Y que además pueda asumir la responsabilidad en caso de falsear la información. Porque si bien es cierto, le quitan esta exclusión al agente aduanal, ¿cómo el agente aduanal se puede asegurar que en todo el despacho, y voy a poner un ejemplo muy dramático, el agente aduanal va a importar sillas, ¿sí? Con un cojín de relleno. Textil, ajá. ¿Cómo te vamos a importar 1000 sillas? ¿Cómo te aseguras que de esas 1000 sillas, 10 sillas no traen un relleno de materia textil, sino de alguna sustancia Claro. divertida, ¿no? ¿Cómo te aseguras, agente aduanal? Hablamos ¿Qué tendrías que hacer? de polipropileno. De mercancía prohibida. Es correcto. Claro. ¿Qué va a hacer el agente aduanal? ¿Tiene que destruir todas las sillas? Sí. Porque nos estamos yendo solamente para las mercancías de difícil identificación.
Sí, no, No, es toda. La merciología es una inmensa. ciencia, es algo que quien la domina, como Y tu hay caso, mucha imaginación en este tema. No, Y y hay aparte mucha va imaginación. cambiando. La séptima enmienda, ahora que están trabajando en la octava enmienda, ya la está tarifa la octava arancelaria, enmienda. es como, ¿saben qué me apasiona? Porque me apasiona el tema de la clasificación. Es como cada tantos años nosotros, el mismo comercio exterior, va eliminando material que ya no se importa o se exporta, o es muy poquito, lo mandan a 99, y cómo van agregando. Es correcto. No tanto capítulos, póngale, Partidas. pero partidas, de subpartidas. mercancías que se vuelven trending topic. Totalmente, Correcto, es totalmente. correcto. Y que vamos adaptándonos a lo que viene. Y eso se hace a través de una estadística. Sí, Exacto. ¿qué se está comercializando? Exacto. ¿De qué está? ¿Por qué? Porque lo que hace la tarifa justamente es llevar el comercio a los códigos o los códigos al comercio. Hazle como quieras, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, ¿no? En 1988, ¿cuántos teléfonos inteligentes se comercializaban? Pues yo creo que unas... Ninguno. No. Ninguno. había Para computadoras. los supersónicos, ¿no? Oye, Así que- exactamente, y era de caricatura. ¿no? Los de plástico que no había tampoco, yo creo que no existían reales. Y yo les digo, no, los jóvenes siempre nos van a decir, ¿qué? ¿Eran pobres? Ah, sí. Pues sí, éramos pobres, pero aparte no había. No había teléfonos. Éramos pobres de inteligentes. Oiga, pero aparte, ¿saben No cómo nos hacen existía la sentir tecnología. viejos? Yo fui maestro un tiempo en Guadalajara Universidad. Me hacen sentir tan viejos ustedes porque yo hago, llámenme es así, y ellos hacen así. Ya ¿De no, verdad? ya no es así. ¿Es así? Ahora es así. No sabía yo. No, Sí. No, ya no les gusta hablar a ya los no, jóvenes. sí, No, es no, de, no. mándame un texto. Sí. Pero No. a ver, Yo hoy le te digo a mis estoy hijos, tomando ¿por qué no- un por qué tema no marcan? importante Dime. de cómo evoluciona la merciología. Claro. Y a veces se adelanta al libro. Entonces, cuando te llega, porque a mí me toca ver un nadador, cuando te llega una mercancía nueva, que dices, bueno, pero es que esto, ¿Qué ¿qué es? onda? De ¿Qué ahí, es? de ahí salen justamente las enmiendas al sistema armonizado. Así es. Sí, y una mercancía que tú puedes decir, siempre se había clasificado ahí, se convierte en una mercancía de alta comercialización. ¿Y qué hacen las enmiendas? Acuérdense que también el sistema armonizado es un lenguaje común a nivel internacional. Sí. Oye, Jessica, me voy a ir, los parches para nicotina. ¿Qué son? ¿Son del 30 o del 38? ¿No? Y entonces, el comité del sistema armonizado empieza a ver esta discrepancia, ¿no? En cuanto a criterios, y a través de la séptima enmienda que dice, se acabó. Ahí. Se cayó. Se cayó Sandra. Se cayó Sandra. Se cayó Sandra. Hasta para atrás se fue. Para que vean que aquí nos apasionamos Sí, con el comercio sí, exterior. para que vean que esto no es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Se acabó y vamos a tener ese criterio en que todos los parches para nicotina se clasifican en la 2404. Sí, y así son las enmiendas. Y me voy a otra enmienda, ¿no? Por ejemplo, ya se les va a quedar muy clara como tercera o cuarta enmienda, los multifuncionales. Sí, todos los clasificadores. impresora? ¿Qué es? Sí, ¿Impresora? Escáner. ¿Escáner? Y ya trae o copiadora. Wi-Fi. O copiadora. ¿Sí me explico? Y entonces No, es acá, multifuncional. a través de las enmiendas, lo muy que hace interesante. el sistema armonizado es homologar. Estandarizar el criterio. Sí. Y Ahora, por eso crea o elimina Elimina. partidas. Porque Y alguna ahora- anécdota, Jessica, de que digas, esto me llegó y está súper raro, ¿qué onda? ¿Dónde lo acomodo? un caso difícil de clasificar, te refieres, ¿no? Pues es que cualquier mercancía Sí. podría ser difícil de clasificar. ¿Cuándo? Cuando no la puedes identificar. Sí, hay mercancías que son opinables. ¿Por qué? Porque necesitas la aplicación de las distintas reglas generales para poder determinar su clasificación arancelaria. Algo que podría ser sumamente fácil, quizás se convierta en algo complicado. ¿Por qué? Porque no conoces las características de la mercancía. Y yo digo que, acuérdense a través del método Iselin, que es bien fácil, uno, cuando ya sabes el qué es, yo digo, siempre tienes que conseguir o tener claras 3 respuestas, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? Independientemente de que puedas tener algunas otras como la presentación y que esto pueda llegar a marcar una diferencia. Pero esta construcción del qué es, de qué está hecho y para qué sirve, no es que tú la hagas con tu propia inspiración. Es decir,
no se trata de mucha información, sino la información necesaria para ir respondiendo las preguntas que te va exigiendo la tarifa. Sí. Y entonces, a través de una tine y gane, obviamente, apegado a la normatividad, tú vas a ubicar, porque les decía yo, ¿se acuerdan que trataba yo de meter a la clasificación en un cuadrito y nunca lo logré? Ok, lo logra a través del método Iselin meter en un embudo. Tú vas apretando a la clasificación arancelaria y voy a pensar en números de fracciones arancelarias, ¿no? Tú tienes esta tasa y la tarifa está construida, ¿no? Sección, capítulo, partida, subpartida de primer nivel, subpartida de segundo nivel, fracción y NICO. Si tú quieres determinar un NICO para esta tasa, porque ay, me urge, quiero determinar la clasificación a nivel de 10 dígitos para esta tasa. Ojo, tú tienes 13,000 opciones. Si es a nivel de partida, tienes 7, ¿no? Y ahí te vas para arriba. Y por eso tiene que existir un orden para poder identificar a la mercancía, que es justamente la aplicación de la embriología. Tú tienes 21 secciones. Tú las conoces perfectamente bien y sabes y conoces, ojo, solamente sus títulos. Y a través del valor indicativo, donde que te puede indicar dónde va la tasa, a ver, si tienes esta tasa y dices es de cerámica, y hay la sección 13, donde se clasifica las tazas de cerámica, la sección 13, solo tienes 21 opciones. Y yo les digo, ¿qué es más fácil? ¿Identificar o ubicar a la mercancía en 21 opciones o en 13,000? No, pues en 21. Se van reduciendo tus en posibilidades. 21. Y entonces de las 13,000, ahora ya nada más tengo las de la sección, ahora ya nada más tengo las del capítulo. Y entonces vas ahorcando para que te queden 3, 4 el embudo que nicos. tú dices. Pero ¿qué pasa si yo no sé de qué material está la taza? Ahí es donde ahorcas, pero al cliente para que te suelte la información. Cuando ¿Por qué crees que la autoridad está pidiendo folletos, fichas técnicas? Porque la autoridad necesita tener estos elementos para poder porque a simple vista tú puedes ver la taza y, ¿qué tal que es de plástico? Y como todavía no está haciendo el previo, puedes pensar de que es que hasta de metal, acrílico, de que peltre, de cerámica, no sé. De lo que quieras. Sí. Y aparte el tema de las fichas técnicas, obviamente es para el previo, digamos, para el embarque, la clasificación, pero incluso en un despacho aduanero, un reconocimiento, te lo van a pedir. La empresa debe de tener la información técnica del material a importar o exportar, porque siempre está y a son juicio de la cosas tan autoridad. simples como, ¿por qué me voy a tener una ficha técnica Porque de una taza? tienes De una que, taza. Porque claro. Por el tengo que material. saber la materia constitutiva de esta taza. Incluso por las restricciones mismas de que si tiene plomo, que si esto, que lo otro. Exactamente, que si es de madera, ¿no? Claro. O sea, este tema nos puede llevar y ser a... clasificadora en un mundo de hombres como mujer, ¿qué tal? Pues, fíjate, ahí te va. La historia, la verdadera historia, no. Cuando yo empiezo con Iselin Consultores, no, con Grupo Iselin Cardona, que el director general es mi tío José Alfredo, tuve una gran ventaja. Todos los capacitadores eran hombres. Y cuando yo me uno por primera vez a dar estos cursos a autoridades y etcétera, etcétera, la realidad es que yo era muy jovencita. No, todavía mi tío siempre me decía, para que te crean te hacen falta canas, por eso tienes que estudiar más. No, me ponía a estudiar y bueno, gracias a Dios y le agradezco todo lo que me hizo pasar para todo, o sea, yo estudiaba no sé en cuánto, porque si no, me ahorcaba, ¿no? Y me abre la oportunidad de entrar a esta capacitación, a las grandes ligas a capacitar clasificación arancelaria. Porque tú lo dijiste al principio, a nadie le gustaba, ¿no? Y entonces me abrió muchísimas puertas en un mundo de hombres, dirías tú, ¿no? O sea, efectivamente, en un mundo de hombres, yo tomo la primera clase que yo tomo de clasificación arancelaria es con un vista. Y tuve muchísimos vistas. Hasta hace algunos años, yo no sabía, pero empecé a conocer vistas mujeres. Pero anteriormente yo conocía puros vistas hombres. Para los que no saben sepan. qué es el vista, porque tenemos generaciones de jovencitos, ¿no? También. Ajá. Ok. Vista, ¿no? Y explicado así como yo digo, como si tuviéramos 6 años. El vista aduanal era, y si me equivoco, pues que algún vista me corrija, pero la historia que a mí me contaron es, el vista aduanal era una licenciatura. Era una licenciatura que impartía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta licenciatura te
te daba de alguna manera la certeza o la seguridad de poder tener un trabajo. Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevaba a los vistas a su área de reconocimiento. Los vistas estudiaban durante 5 años merciología. Licenciatura. ¿Qué es la merciología? Era una licenciatura, ¿no? Es la ciencia que estudia la naturaleza de las mercancías, ojo, pero apegado al sistema armonizado. Es correcto. Si me equivoco, que me corrija algún vista, ¿no? Porque quizá nos lo contaron mal, ¿no? Pero el vista es el especialista por excelencia en clasificación arancelaria. Sí, me cuentan que en el 85 se cae la escuela de vistas y entonces ahí ya no se preparan, ¿no? O ya no existe esta licenciatura. Y entonces los vistas desaparecen, ¿no? O la escuela de vistas desaparece. La formación. La formación como vista aduanal desaparece. Es más, hay algunas universidades que hoy por hoy están retomando esa carrera de vista aduanal. ¿Dónde? Y bueno, eran los especialistas en México de comercio exterior en los años 80. Porque recuerden que anteriormente, pues no había especialistas en materia aduanera, en materia de comercio exterior. No. Entonces era una gran oportunidad y de ahí empieza y agarra un gran auge en los 90, principios de los 2000, la carrera de comercio exterior y aduanas, porque era una carrera que también no existía. Nuevecita. Es una carrera nuevecita, por eso es que yo ¿Qué entro será a de los capacitar. finales de los 90? Sí, porque acuérdate que Sí, yo entro pues, a capacitar en 97, claro. 97, 98 a estos dos chicos que necesitaban, bueno, y entran más personas en el grupo, pero la urgencia de la universidad ellos. era a 2, porque no había, y entonces los vistas para mí son los especialistas en comercio exterior, son los que estudiaron 5 años de merciología y que conocen, ¿no?, de manera real la naturaleza de las mercancías. Hoy los tiempos han cambiado. No necesitas saber, ¿no?, que si quemo el hilo, si se hace cenicita o se hace churrito para saber si es una fibra natural o una fibra sintética, porque hoy por hoy pues tenemos los laboratorios, ¿no? O sea, hay tanta información. Sí, y cuando nosotros hacemos catálogos de fracciones, que muchas veces, les voy a decir algo, la empresa no tiene ni siquiera los catálogos, Internet es impresionante. Sí. Tú pones un código de un producto y pones imagen y dices, ya sé qué es. Con el celular le tomas una fotografía y te salen 1000 mercancías iguales a esta que no sabes cómo llamarla. Es correcto, que no sabes cómo llamarla o que nada más tiene un código. Y tú pones ese código en internet y te vas a imágenes y te aparece de quién lo tiene y quién lo importa. Y, ¿no? O sea, la información ha cambiado tanto que yo creo que hay que utilizarla. ¿Y qué es en lo que va a sumar la inteligencia artificial? Es en el uso de la información. Y por eso va a agilizar nuestro proceso, va a agilizar nuestro procedimiento. Y cuando entendamos cómo nos suma y no lo sintamos como una amenaza, en ese momento vamos a tener, yo creo, que mejores clasificadores. Al final del día, ¿quién tiene la correcta? El mejor fundamentador, ¿no? Aquel que sea capaz de defender la clasificación arancelaria, ¿no?, en torno o apegado a la merciología y obviamente a las reglas generales. Y de ese inicio, Jessica, que mencionas, ahora en el proceso o el papel de la mujer, tu papel, el papel de Sandra y de muchas otras mujeres aduaneras y de diferentes ámbitos, ¿ves una diferencia que ahora dices, no, ahora somos varias clasificadoras, sabemos muchas consultoras, sabemos muchas especialistas? Muchas. ¿Cómo es tu feeling ahora de la participación del empoderamiento de la mujer en el comercio exterior? Yo creo que sí habemos muchas más mujeres que antes, hay muchísimas nuevas generaciones, hay mujeres preparadísimas, ¿no?, que dices, wow, y esto ha evolucionado simplemente... insisto, ¿no? Con tantos años de experiencia en capacitación, pues a veces veías aulas de 90 hombres, ¿no?, 10 mujeres, y hoy creo que esto ha cambiado. Sí. De alguna manera, la mujer tiene un reto doble, ¿no? Porque no solo trabaja, ¿no?, y hace un rato platicábamos Sandra y yo, en el que pues tienes que estar al pendiente de muchísimas otras cosas más, a lo mejor roles adquiridos o autoadquiridos y nos ponemos en esos zapatos, pero y si tú me dices, ¿hay más mujeres? Sí hay más mujeres. No es que me queje, no, al contrario, que tienen que hacer un esfuerzo importante o diferente, quizás, si lo queremos ver así, sí lo creo.
Y hay mujeres chingoncísimas, Así ¿no? es. Que mis respetos y yo creo que esto va para arriba. Las mujeres somos más estudiosas. Y nos gustan los retos y Nos el gustan cómo los sí retos. lograr cuadrar las cosas, ¿no? ¿Quién es siempre la de mejores calificaciones en un salón de clases de primaria? No, ¿Quién es la que pasa? ¿Quién es la que pasa por el primer lugar? Sí, normalmente son Son mujeres. más Ay, no, aplicadas no. en ciertas cosas y aferradas y Detallistas, Y la terquedad nos posiblemente lleva también. a lugares tercas. inimaginables. Tercas, sí, muy tercas. Somos muy tercas. Oye, Jessy, Pregúntale a mi esposo. pues hoy hemos conocido al especialista, a la persona, al criterio, nos has abierto el panorama increíblemente en ese tema de la valoración y la clasificación. Pero antes de cerrar este capítulo, a mí me gustaría que nos compartieras una neta que nadie te dijo sobre el comercio exterior ¿Y qué aprendiste? y que aprendiste. Una neta. La realidad que tú desde afuera, o sea, porque aparte viniendo de ser contadora, algo que no te imaginabas que iba a pasar y lo podrías resumir en una frase. Que ya nos compartiste algunas, ¿no? Que nunca dejamos de estudiar, podría ser, ¿no? Algo. Sí. O sea, es una realidad. Las bases, yo sí considero que sean las mismas. O sea, pues un arancel es un arancel, ¿no? Una regulación es una regulación, pero es una materia dinámica en la que nunca dejamos de estudiar, pero es una materia apasionante. Y algo que nadie me dijo cuando yo empecé en el comercio exterior es que el comercio exterior es como un chisme. Sí. ¿No? Es como un chisme. Está en todos lados. ¿Por qué? Porque en todos lados tenemos mercancías tangibles y transportables. Y la historia, ¿no? La historia y lo que vemos en el día a día, a mí me ha enseñado que es como de chisme. Y ahí les va el primer chisme del que yo me enteré en esta materia. Por ahí de los 2000, ¿no? Principios de los 2000, no sé si se acuerdan de que había un chorro de tiendas de $1, todas con mercancías chinas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Pues claro. todavía queda No es una cierto, por como ahí. el 90 y tantos. Sí. No, pero México se llenó, Eran muchas. como 95 yo creo. Oh. Sí, yo creo que me estoy hablando de 95. Por lo menos Puebla. Y en aquel Y tiempo el entonces- dólar estaba a 3 pesos. Y llegabas y comprabas, no estaba creo que a 10, no me Bien. acuerdo, pero bueno, llegabas y comprabas estuches de herramientas, galleteros, todo a 10 pesos, ¿no? Y entonces decías, pues voy a ir a comprar mi desarrollo. Sí, porque yo todavía no estaba en el comercio exterior, pero ya después por eso dije que era de chisme. ¿Qué pasó? De pronto decías tú, bueno, pues voy a ir a la tienda donde voy a comprar mi caja de herramientas a 10 pesos. Ya la quitaron. No importa. Voy a 2 cuadras. Ya la quitaron. ¿Por qué? Por la imposición de cuotas compensatorias. A todas esas mercancías chinas, 90 y tantos, 97, por ahí. Y entonces el comercio exterior está en cualquier lugar. Sí, en etiquetado, ¿no? Los octágonos. Entonces, No, y siempre vas al súper y dices, a ver, ¿este de dónde viene? Esto- Si trae la Las no galletas. 0.50, la ¿Las 0.24. galletas son ¿qué de la onda? India o no? Antes de la NOM 50, NOM 51, ¿te acuerdas, NOM 51? ¿Te acuerdas que tú llegabas a una tienda de conveniencia, a una tienda departamental de estas donde compras muchas cosas y había un área que te decía mercancía de importación? Aún existe, ¿eh? No, pero ya más de gourmet. Pero Ajá, sí, ya es y un te pasillo. Y te encontrabas una bolsita con ahí unos simbolitos, ¿no? Japoneses, pues decías, es un dulce. La probabas y, ¿no? Porque a lo mejor era de- Wasabi. Exacto, era picante. wasabi puro y tú te lo comías como chicle, ¿no? Ese es otro chisme. Sí, a partir de la NOM 51, pues ya tiene que Especificar qué es. Todo va a especificar qué- consecuencia del día a día todo, del comercio. todo en nuestra vida, Tiene que ver. estés donde estés, te dediques a lo que te dediques, todo tiene que ver con comercio exterior. Porque, insisto, ¿de qué se trata el comercio exterior? De mercancía tangible y transportable. Y nada más para andar aquí vestidos hoy, No más- necesitamos mercancía. ¿Cuántas Sí, tenemos sí, sí. alrededor? ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí está. Sí. Pues gracias por compartir las netas que no siempre vienen de la Sí. ley, que vienen del día a día. De la que vivimos experiencia. en el comercio exterior. Oye, Jessica, es un agasajo, fue un agasajo Gracias. tenerte por acá, porque nos has compartido esa energía
que el comercio exterior no solamente es algo, un trámite, una burocracia o algo aburrido. Es algo que después de los años de experiencia puedes disfrutar, pero sobre todo en ti reconocemos que te gusta compartirlo con los demás para que todos seamos mejores. Muchísimas gracias. No, al contrario, Y muchísimas porque no hay gracias a forma ustedes. mejor de seguir aprendiendo que enseñando. Dicen que Así el que es. enseña aprende 2 veces. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. invitación. Encantada de Gracias, estar Jessica. acá. Gracias a toda la comunidad por seguirnos en Aduanetas. Pues esto fue Aduanetas, Vladi. Donde las netas importan Y exportan. Hasta la próxima. Gracias. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero